Ok, pues en esta clase vamos a ver una última aplicación de las integrales, que es la longitud de curvas parametrizadas. Ya habíamos visto algo acerca de parametrización de gráficas de funciones, pero creo que no habían visto longitud de curva parametrizada como tal. Así que vamos a ver esa aplicación. Entonces, para eso vamos a necesitar un teorema antes que dice lo siguiente. Sean f y g funciones continuas y no negativas en el intervalo a, b. Demuestra que para cada, bueno, no demuestra, sino más bien, ¿qué sería para cada? Entonces, para cada epsilon mayor a cero, existe una delta mayor que cero, tal que si P es una partición del intervalo a, b y cumple que la longitud de esta partición es menor a delta, entonces la distancia de la integral de la raíz cuadrada de f más g y a la suma de la raíz cuadrada de f evaluada en xy más g evaluada en una y por la longitud de los intervalos ti menos 1, esa longitud se puede hacer menor a epsilon para cualesquiera xy y y en el intervalo ti menos 1, ti. Vale, lo que está diciendo esto es que podemos aproximar a la integral de la raíz de la suma de f más g mediante una cosa que se parece mucho a una suma de Riemann. Sin embargo, esta cosa no es una suma de Riemann porque aquí hay dos variables que están cambiando, x, y y. Entonces, para probar esta cosa, pues vamos a necesitar hacer varias cuentitas. Pero bueno, esta es la idea. Podemos aproximar a la integral de esa de ahí por ese tipo de sumas. Entonces, vamos a demostrar este teorema. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, una vez fijemos la epsilon. Sí, primero fijemos epsilon. Sea epsilon mayor a 0. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar las hipótesis que ya tenemos. Primero con fg, ya que f y g son continuas y no negativas en el intervalo. No negativas. En a, b. Pues entonces podemos encontrar dos cotas. Vamos a llamarles M1 mayor a 0 y M2 mayor a 0, tales que la función f evaluada en un x es mayor a 0 pero menor o igual a M1 sobre 2 y la función g evaluada en x es mayor a 0 pero menor a M2 sobre 2. Y esto para cualquier x en el intervalo a, b. Ok, vamos a definir una tercer cota auxiliar que sea m igual al máximo de estas dos. Al máximo entre m1 y m2. Como ambas estas cotas eran positivas, pues esta m también va a ser positiva. Entonces se va a cumplir que, ¿qué pasa si yo tomo la función f de x, le sumo a la función g evaluada en algún y, ambos en el intervalo? Esa cosa, ¿cómo la puedo acotar? Pues como ambas son no negativas, esa suma va a ser mayor o igual a 0, siempre. Luego, f de x ya sabemos que es menor a m1 sobre 2 y g de y sabemos que es menor a m2 sobre 2. Cada uno de estos es menor o igual a m medios y eso me dice que la suma de f y g está acotada por m para cada x y y en el intervalo a, b. Ok. Bueno, vamos a resumirlo tantito entonces. La suma de un f de x más un eje de y está entre 0 y m.
para cada x y y en el intervalo a, b. Y eso me va a servir mucho porque ahora voy a utilizar voy a estudiar un poco la función raíz cuadrada. Que si ven la suma de acá arriba, pues va a aparecer en algún momento. Ok, ¿qué me dice la función raíz cuadrada? Ahora bien, ajá. Ahora bien, la función raíz de x es... Yo busco por ahí en internet que sí Me pidieron como... te mete los datos acá. Toda la prepa me pidieron todo referenciado en la parte. Ay, guácala. Por eso, O sea, Por eso sí te conozco ayuda. muy buenos El micro. generadores de acá. ¿Alguien Ay, qué hueva, tiene qué hueva. su... Ahí está. Vale. Ahora sí. Ahora bien, la raíz de x es una función uniformemente continua. En el intervalo a, b. ¿Y qué es que una función sea uniformemente continua? No, de hecho, sí lo es en el intervalo, bueno, quién sabe. La raíz de x sabemos que siempre está definida sobre intervalos no negativos, entonces en particular va a ser uniformemente continua en el intervalo 0, m. Sí, es lo que vi que todas las reuniones hoy están entrando con el micrófono prendido, ¿verdad? Quién sabe por qué. Pero bueno, vale, ya pasó. Ahora sí. Continuando, raíz de x es uniformemente continua en el intervalo 0, m, entonces existe, nosotros podemos extraer una delta 1 mayor que 0, tal que si dos puntos C, D están en el intervalo A y B y la distancia de C y D es menor a delta 1, se va a cumplir que la distancia de la raíz de C a la raíz de D la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. En particular, yo voy a escoger epsilon sobre 2 B menos A. Con C y D puntos del intervalo A, B. Vale, eso se da. Y otra vez voy a utilizar la continuidad uniforme, pero no de la raíz de x, sino ahora de la función g. Similarmente, g es uniformemente continua en el intervalo a, b. Ahora sí, en el intervalo a, b. En este momento, ahí está. Ajá. Entonces yo puedo extraer otra delta, vamos a llamarle delta 2, mayor que 0, tal que si x y y son puntos en el intervalo a, b, y la distancia de x a y es menor a esta delta 2 que estoy encontrando, entonces yo puedo acotar la distancia de g de x y g de y tan pequeña como yo quiera. En particular, yo lo voy a acotar con la delta 1 que me encontré hace rato. Vale. La raíz de x. La raíz de x es una función continua en un intervalo positivo, 0,1, 0,2, el que quieras, en particular en el 0m. Sabemos que todas las funciones continuas en intervalos cerrados son uniformemente continuas. Y la continuidad uniforme nos dice que eh, existe una delta, en este caso yo le puse delta 1, tal que para cualesquiera puntos en el intervalo, ahora le puse C y D en AB, en 0M,
Ajá. Para cualesquiera puntos en el intervalo, el dominio de la función, en este caso 0 y m, si estos puntos y de su distancia es menor a delta 1, entonces la distancia de sus imágenes, raíz de c menos raíz de d, la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Y yo elegí a epsilon sobre 2 b menos a. ¿Vale? Ok. Y similarmente puedo encontrar una delta 2 para la función g, porque g es también uniformemente continua en su dominio a, b. Pero en este caso yo pedí que si los puntos x y y, su distancia es menor a delta 2, la delta que te da la función g, entonces la distancia de g de x a g de y sea menor a delta 1. Vale, ¿y por qué quiero eso? Entonces, así, sean puntos, vamos a considerar puntos x y y en el intervalo a, b, tales que, hay un micrófono que encendió por ahí otra vez. Ahí está. Así, si x y y son puntos en el intervalo a, b, tales que su distancia es menor a delta, y a delta la voy a llamar, es el nombre de mi delta 2 que acabo de encontrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, yo lo que voy a querer acotar ahora es a la distancia de los siguientes puntos. El punto f de x más g de x menos el punto f de x más g de y. Bueno, delta todavía no le pongo delta 2, nada más delta 2, ajá. Ok, entonces, ¿qué pasa con estos puntos? F de x más g de x y f de x más g de y. Pues, si hacemos las cuentitas, esta distancia simplemente se cancelan las dos f de x y simplemente me queda que esto vale g de x menos valor absoluto de g de y. Ahora, lo de arriba me dice que si tienes puntos x y y tales que su distancia es menor a delta 2, entonces la distancia de g de x a g de y vale menor a delta 1. Pero esta delta 1 venía de la función raíz cuadrada, así que eso me dice que la distancia de la raíz del punto f de x más g de x menos la raíz del punto f de x más g de y, esta cosa va a ser menor a epsilon sobre 2 b menos a. Y esta cosa de aquí vamos a ponerle, no sé, estrellita. Vale, entonces aquí estoy diciendo que si tienes puntos x y y en el intervalo a, b, tales que su distancia es menor a delta 2, entonces la distancia de estas cosas, la raíz de f de x más g de x menos la raíz de f de x más g de y, es menor a epsilon sobre 2 b menos a. Y ahora esta segunda raíz de adentro, raíz de f de x más g de y, se parece mucho a lo que yo quiero que aparezca en el resultado, ¿no? Raíz de un f de x más g de y. Vale, entonces ya más o menos estoy acercando, pero ahora debo de ver cómo utilizo esa cosa de ahí, raíz de f de x más g de x, donde la variable es la misma. Pues bueno, nosotros ya hemos visto varias propiedades de sumas de Riemann, así que podemos utilizar una en particular. Entonces, por otro lado, como f y g son negativas, la suma va a ser no negativa, entonces la composición con la raíz cuadrada va a estar bien definida y va a ser continua. Entonces, como la raíz de f más g
es uniformemente continua en el intervalo a, b, existe una tercer delta, vamos a llamarle delta 3 mayor a 0, tal que si P es una partición del intervalo a, b y la longitud de esta partición, bueno, los subintervalos de esa partición es menor a delta 3, entonces nosotros vamos a poder aproximar a la integral de esa función, de la función raíz de f más g, con una suma de Riemann. Es decir, la distancia de la suma de Riemann desde igual a 1 hasta n de f de xy más g de xy por la longitud de los intervalos ti menos 1, y todo esto menos la integral de AB de raíz de f de x más g de x de dx, lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. En particular, voy a elegir epsilon medios. Y esto para cualquier xy en el intervalo ti menos 1, et. Vale. Esto es porque pues son propiedades de la suma de Riemann, ¿no? Las sumas de Riemann sí las puedo aproximar con las integrales. Ok, entonces, ¿por qué no se necesita esto? Pues ya tengo una delta 3, una delta 2, y ahora sí puedo definir una delta en general que va a ser la que me pide el ejercicio. Entonces, de esta manera, definimos a delta que sea el mínimo entre delta 1 y delta 2. Como ambas deltas son mayores a 0, entonces esta delta es mayor a 0. Y consideremos una partición P del intervalo a, b, tal que la longitud de sus subintervalos sea menor a esta delta que me acabo de encontrar. Bueno, que acabo de definir. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Vamos a copiar esta cosa de acá, ¿no? Esta es la suma que quiero acotar, entonces ya tengo todas las herramientas para hacerlo. Pues bueno, a esta suma, a esta distancia de acá, la distancia de esa suma que casi es de Riemann a la integral, yo le puedo sumar un 0 adentro y puedo abrir el valor absoluto con desigualdad del triángulo. Entonces esto va a ser menor o igual a esa suma de ahí arriba, la suma desde i igual a 1 hasta n de la raíz de f de xy más g de y, menos la suma desde i igual a 1 hasta n de la raíz de f de xy más g de xy. Es decir, esta sí es una suma de Riemann por ti menos 1. Más el valor absoluto de esa suma que acabo de poner, esa suma de Riemann, la suma desde igual a 1 hasta n de la raíz de f de xy más g de xy por la longitud del intervalo ti menos 1, menos la integral desde a a b de la raíz de f de x más g de x
t de x. Vale, entonces yo puedo abrir el primer valor absoluto como esa suma de valores absolutos, porque estoy sumando un 0 adentro. Ok, entonces, de hecho, yo puedo acotar, ya puedo empezar a acotar. El segundo, pues, el segundo valor absoluto, pues, es la diferencia de una suma de Riemann a la integral. Y por lo que hicimos hace rato, ya vimos que eso lo podemos acotar. A ver, entonces, el primer valor absoluto que se queda igual es este de acá. Y este valor absoluto, este segundo valor absoluto, tenemos que la partición la elegimos de manera que su longitud fuera menor a delta, pero delta es menor o igual a delta 3. Entonces, esa distancia va a cumplir que la puedo hacer menor a épsilon medios. Y es menor estricto, de hecho. Ahí está. Entonces, ya acoté un valor absoluto. Me falta el otro. Tenemos una diferencia de sumas. Ambas sumas corren desde i hasta n, entonces puedo juntarlas en una sola. Así que este es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la raíz de f de xy más g de y menos la raíz de f de xy más g de xy, y todo esto por la longitud del intervalo ti menos 1. Y le sumamos la épsilon medios que venimos cargando. Ok. Ese nuevo valor absoluto lo puedo abrir con desigualdad del triángulo, porque pues ese valor absoluto es una suma, ¿no? Entonces esto es menor o igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de el valor absoluto de la distancia de las raíces, raíz de f de xy más g de y, menos la raíz de f de xy más g de xy, por el valor absoluto de la distancia ti menos 1. Pero pues esa distancia ya es positiva porque ti siempre es mayor. Entonces lo puedo dejar con paréntesis. Por ti menos 1. Y la épsilon media es que vengo cargando desde hace rato. Ok. Pero, ¿qué más sé? Sé que la longitud de la partición es tal que es menor a delta, que a su vez es menor o igual a delta 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los puntos x, y y me los estoy tomando en un intervalo ti menos 1, ti, lo que implica que la distancia de xy menos y no puede sobrepasar la distancia de ti a ti menos 1, la cual está acotada con delta 2. Bueno, es menor estricto delta 2. Y la desigualdad de estrellita de hace rato que me decía, si tienes puntos tales que su distancia es menor a delta 2, entonces la distancia de esas raíces es menor a épsilon sobre 2b menos a. Así que yo voy a poder acotar cada una de esas distancias de raíces como con la suma desde igual a 1 hasta n de épsilon sobre 2 b menos a por la distancia de los subintervalos ti menos 1, ti. Y afuera voy cargando una épsilon medias. Ok, puedo factorizar de esta suma el épsilon sobre 2b menos a porque es una constante. Y la suma de esas distancias de ti a ti menos 1 pues es una suma telescópica, así que
El resultado es simplemente P menos A. Pero pues, epsilon sobre 2P menos A por B menos A es simplemente epsilon medios más epsilon medios, lo que es igual a epsilon. Entonces, la suma con la que empecé, que es esta de acá arriba, pues sí la puedo acotar con cualquier epsilon que yo quiera, siempre y cuando la partición P tenga una longitud menor a la delta que definí. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, el teorema se cumple. Ok. ¿Hay alguna pregunta? A ver. Ajá, está un poquito larga, entonces sí, vamos a repasarlo un poco. Ok, desde el principio tenemos dos funciones continuas y no negativas en un intervalo a, B. Lo que yo quiero probar es que para cada epsilon que propongan, puedo extraer alguna delta positiva, tal que si una partición P del intervalo a, B tiene una longitud menor a esa delta, entonces yo puedo aproximar a la integral de la raíz de f más g mediante una suma de este estilo. La suma de este igual a 1 hasta n de la raíz de f evaluado en un xy más g evaluado en un y por la longitud del subintervalo ti menos 1, ti. Y esto para cualquier parte puntos x y y en ese subintervalo, ti menos 1, ti. Vale, ese es lo que me pide el teorema. Vale, empezamos estudiando las funciones f y g. F y g son funciones continuas y no negativas en a, b. Como son continuas, están acotadas, entonces yo puedo extraer m1 y m2 tales que f de x siempre está entre 0 y m1 sobre 2 y g de x siempre está entre 0 y m2 sobre 2. Pues bueno, elijo a m como el máximo de esas cotas m1 y m2 y a partir de eso yo puedo probar que la suma de un f de x más algún g de y más g de algún y lo puedo acotar con 0 por abajo y con m por arriba para cualesquiera x y y en el intervalo a, b. Ok. Ahora, ¿por qué necesito esta cota positiva m? Porque voy a trabajar con la función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada solo está definida para intervalos positivos del estilo 0 y m, y toda función continua en un intervalo cerrado también es uniformemente continua, lo que implica que puedo extraer una delta 1, tal que si C y D son puntos del intervalo del dominio de la función raíz, tales que su distancia es menor a delta 1, entonces yo puedo acotar la distancia de sus imágenes, raíz de C menos raíz de D, con cualquier valor que yo quiera, en particular epsilon sobre 2P menos A. Vale. Similarmente, G es uniformemente continua en su dominio A, B. Así que puedo extraer una delta 2, hace rato era una delta 1, ahora una delta 2, tal que si X y Y son puntos en el intervalo A, B y su distancia es menor a delta 2, entonces yo puedo hacer que la distancia de G de X a G de Y sea menor a delta 1. Y eso me sirve porque ahora, si tomo puntos otra vez en intervalo A, B, tal es que su distancia es menor a delta 2, entonces yo puedo acotar a, gracias a esa delta 2, la distancia de la raíz de f de x más g de x menos la raíz de f de x más g de y con cualquier valor que yo quiera. Y yo elegí aquí epsilon sobre 2p menos a. ¿Por qué lo elegí así? Porque pues para que me se hagan bonitas las cuentitas. Y pues bueno, quiero trabajar con esta función f raíz de f más g evaluada en un mismo punto x porque
esa la puedo relacionar con sumas de rima. En particular ya probamos un resultado anteriormente y dice lo siguiente. F más G, raíz de F más G es uniformemente continua en AB. Entonces existe una delta 3, tal que si P es una partición de intervalo A, B, tal que su longitud es menor a delta 3, entonces puedo aproximar a la integral de esa función con una suma de Riemann con un error menor a epsilon medios. Y pues ya que tengo todo esto, simplemente defino delta, la que me va a servir en el teorema, como el mínimo de, aquí le puse delta 1 y delta 2. No. Ahí debe ser de delta 2 y delta 3. Sí, es de delta 2 y delta 3. Porque son las que me hacen que se muevan todas las cosas. Ok. Y bueno, si defino delta de esa manera y me tomo una partición P tal que su longitud sea menor a delta, entonces yo voy a poder acotar esta distancia del principio. Primero la voy a poder abrir sumándole una suma de Riemann adentro y voy a poder acotar esos dos valores absolutos que me salgan con lo que ya hemos visto. Entonces sí, se puede probar que puedo aproximar a la integral de la raíz de f más g mediante una suma que se parece mucho a las sumas de Riemann. Vale. Ahora sí, ya quedamos claro. O todavía no. Sí. Ok, sí, ya. Parece que ya quedó. Vale. Entonces ese teorema me va a servir más adelante para empezar a trabajar con las curvas paramétricas, pero pues antes de ver ese resultado, pues hay que hablar un poquito de pues, qué son ese tipo de curvas, ¿no? Entonces vamos a poner una definición. Sean f y g, vamos a ponerle, sean u y b funciones continuas en un intervalo a, b. Entonces decimos que el conjunto vamos a ponerle C garigoleada igual a las parejas U evaluada en T, B evaluada en T, donde T es un punto de A, B. Es una curva parametrizada o expresada en forma paramétrica. Curva parametrizada creo que está mejor. Mediante las funciones O y B. Y a las ecuaciones X igual a U de T y Y igual a B de T se les llaman ecuaciones paramétricas de C. No sé si habían visto esa definición cuando hizo algo, pero pues a ver, lo estoy poniendo otra vez. Bueno, sí, ya lo estoy poniendo otra vez, pero pues, ¿de qué me sirven las curvas paramétricas? Normalmente lo que hacíamos cuando queríamos ver curvas, de hecho no tratamos como que con cualquier curva, nos fijamos simplemente en gráficas de funciones continuas. Teníamos una función f y teníamos su gráfica su gráfica, que por definición son los puntos que tienen la forma x, f de x.
Sin embargo, estos puntos, bueno, este tipo de curvas no son muy restrictivas porque no nos permiten representar todas las curvas que existen de manera satisfactoria. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la circunferencia de radio 1 con centro en el origen? Hacemos por acá. Ahí está. Esta de circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entonces ya lo quiero expresar como una gráfica de una función. No puedo hacer eso porque pues esta curva no es la gráfica de ninguna función. Tendría que romperla en dos partes. La parte de arriba de la circunferencia yo la puedo ver como la gráfica de la función f de x igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. Y la parte de abajo yo lo podría ver como la función g de x igual a menos la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces, para expresar esa circunferencia como una curva, tengo que verla como la unión de dos gráficas de dos funciones. Bueno, pero ese problema no se presenta en el caso de las funciones, las curvas paramétricas. ¿Cómo podría expresar a la circunferencia unitaria mediante una curva parametrizada? Para expresar esa circunferencia necesito dos funciones u y b, tales que las parejas u de t y b de t me formen a la curva esa del círculo unitario. ¿Cómo podría expresarla? Vamos a ver. Con el coseno y seno. Es una muy buena idea, así que vamos a intentarlo. Definimos a la curva C que sea igual al conjunto de los puntos coseno de t, seno de t, tal que t es un punto en el intervalo 0,2 pi. Es decir, bueno, ahí te pongo eso. Pero entonces, pongo esta curva así. Me gustaría ver que, pues esta curva sí me representa a la circunferencia. Sí, rápidamente, para dar un argumento rápido, sabemos que la circunferencia unitaria centrada en el origen se representa mediante la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Ok, todos los puntos que tienen esa forma, que cumplen esa ecuación, pues satisfacen estar en la circunferencia unitaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo las funciones coseno de t y seno de t dentro de esa ecuación? Entonces, coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado va a ser igual a, pues, coseno cuadrado de t más seno al cuadrado de t. Y esto es igual a 1. Y pues también se puede probar que todos los puntos que satisfacen esta ecuación, pues son puntos de la curva C. Pero eso ya no vamos a ver. Sin embargo, lo que quiero que queden es que la curva C que estoy representando mediante esas ecuaciones paramétricas es la circunferencia unitaria centrada en el origen. Y aquí ya no necesité usar dos funciones, bueno, sí, sí, dos funciones distintas, pero no necesito como que partir la curva en dos
para expresarla como la unión de la gráfica de dos funciones. Aquí simplemente si distribuye estas dos funciones de esta manera, pues ambas funciones ya me dan la circunferencia completa sin necesidad de partirla o algo. Entonces así puedo parametrizar a la circunferencia unitaria mediante esas ecuaciones paramétricas. Ahora otro ejemplo. Consideremos a la elipse x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Entonces ya sabemos, una elipse es una especie de circunferencia achatada. Ahora lo que me gustaría hacer es, igual en principio, esta cosa no la puedo expresar como la gráfica de una sola función, tendría que partirla en dos y tratar de ver cuáles son las funciones que me representan la gráfica de arriba y la gráfica de abajo. Pero pues lo que quiero yo es tratar de describir parametrizar esta curva, expresarla mediante dos ecuaciones. ¿Qué funciones U y V me sirven para parametrizar esta función? Para parametrizar esta curva, perdón. Vamos a ver. O sea, sí tenemos la ecuación de coseno y sí tenemos la ecuación de la elipse y tenemos que jugar con el coseno y el seno. Ajá. Sí, pero pues yo lo que quiero ver es quién tiene que ser O de t y quién tiene que ser B de t. Se tienen que parecer mucho a la circunferencia, pero pues deben de cambiar en algo, ¿no? Entonces definimos. A ver. ¿Qué sería nuestra primera función U de t? ¿No? Vamos a ver. A cada una se le multiplica por A o por B. No los dos juntos, pero sí hay que multiplicarlas por las constantes que tenemos ahí. No sé, definimos U de t. Hace rato para la circunferencia U de t era el coseno. Así que vamos a poner A por el coseno de t. Y a B vamos a llamarla B por el seno de t. Vale, entonces, pues, ¿qué pasa si reemplazamos estas dos funciones en la ecuación canónica de la hipérbola? U de t al cuadrado sobre a cuadrada más v de t al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Cuánto tiene que dar eso? Bueno, pues u de t al cuadrado va a ser a cuadrada coseno de t, coseno al cuadrado de t sobre a cuadrada, y b cuadrada va a ser, v cuadrada va a ser b cuadrada por seno al cuadrado de t sobre b al cuadrado. Se eliminan las constantes y nada más te queda el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t, lo que es igual a 1. Y pues sí, sí se cumple que pues cada punto de la curva segarigoleada, parametrizada por esas funciones U y V, va a estar dentro de la elipse. Y si elegimos t entre 0 y 2pi, pues parece que como que
La curva garigoleada C sí va a dar como que toda la vuelta, por lo que sí va a cubrir esta toda la elipse, ¿no? En principio. Entonces, por lo tanto, la curva garigoleada C va a ser que es la curva parametrizada por las funciones U y B con T en el 2pi. Es la elipse x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Ojo, como dije hace rato, todavía tendremos que ver que todo punto en la elipse, es decir, todo punto que satisface esta ecuación, pues también se puede expresar como un punto en la curva C. Es decir, podemos encontrar un T en el intervalo tal que al punto lo podemos expresar como una pareja U y B. Pero pues eso no lo vamos a ver ahorita. Solo que se quédense con la idea de que pues sí podemos representar ciertas curvas mediante dos ecuaciones en lugar de tener que partirlas en las gráficas de dos funciones. Vale, ¿hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos este tipo de funciones que las podemos parametrizar mediante dos ecuaciones. Y como dije, pues queremos ver una nueva aplicación de la integral que es calcular la longitud de este tipo de curvas. Entonces, definición. Consideramos una curva C parametrizada mediante las funciones U y B en A, B. Entonces, para una partición P del intervalo A, B, vamos a definamos la longitud de me quedo esto. Vamos a definir la longitud de la curva C con respecto a la partición P como la suma desde I igual a 1 hasta N de la raíz cuadrada de U evaluada en TI menos U evaluada en TI menos 1 al cuadrado más V evaluada en TI menos V evaluada en TI menos 1, toda esta diferencia al cuadrado y toda esta suma de cuadrados, raíz cuadrada. Esta es la manera en la que estamos definiendo la longitud de la curva C respecto a la partición P. Y a partir de eso vamos a definir otra cosa que va a ser la longitud de C. Y definimos la longitud de C en el intervalo A, B como, lo vamos a anotar como L en el intervalo A, B de C como el supremo de estas longitudes. El supremo de la longitud de C respecto a la partición P, donde P es una partición de A, B. ¿Vale? Ya tenía un dibujito aquí. Entonces, primero, esta es mi curva C que está parametrizada mediante las funciones U y C. Entonces, la primera fórmula, la longitud de C respecto a la partición P. ¿Qué nos dice esa cosa? Pues bueno, yo tengo mi intervalo A, B y tengo mi partición P de aquí, ¿no? Que sean estos puntos en moradito, ¿no? Que esta sea la partición P. Ok, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que
Las funciones u y b toman valores en el intervalo a, b. En particular pueden tomar el valor t1, t2, t3, los valores de la partición, y los pasan a puntos en el plano con coordenadas u de t, b de t. Entonces, por ejemplo, digamos que este primer punto de acá sea el punto u de t0, b de t0. Luego que el punto este de acá sea u de t1, b de t1. Que este sea u de t2, b de t2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cada partición P de intervalo a, b me va a generar una cantidad finita de puntos en la curva C. La longitud de la curva C respecto a la partición P lo que me hace es que considera la distancia entre esos puntos sucesivos. El punto, digamos, de acá P0 al punto P1, no sé, por ponerle un nombre. Luego la siguiente distancia es la distancia de P1 a P2. Luego la siguiente es de P2 a P3, de P3 a P4 y de P4 a P5, ¿no? Al último. Entonces, la fórmula de acá arriba, la longitud de C respecto de P es, me mide todas estas distancias individualmente y luego la suma. Y pues bueno, esa suma pues se va a aproximar, en principio como que se va aproximando a la longitud de la curva, que es lo que queremos encontrar, ¿no? Y pues tiene sentido que si te tomas particiones cada vez más finas, pues eso te va a generar más puntos dentro de la curva C y eso te va a permitir aproximar mejor la longitud de la curva C, ¿no? En este caso, para esta partición azul, nos va a generar todas estas rectitas. Bueno, esa última la estaba mal. Nos va a aproximar todas estas rectas azules cuya longitud, la suma de todas esas distancias, se va a parecer cada vez más a la longitud verdadera de la curva C. Es por eso que definimos a esa longitud como este supremo. ¿Vale? Entonces así es como queremos aproximar, bueno, como queremos medir la longitud de la curva. Y de hecho lo vamos a hacer mediante el siguiente teorema. El teorema nos dice que si C es una curva parametrizada por las funciones U y B en A, B, y que si ambas funciones son derivables y su derivada es continua en el intervalo A, B, entonces la longitud de la curva C en el intervalo A, B la podemos expresar como la integral desde AB de la raíz de la derivada de U al cuadrado más la derivada de B al cuadrado. Entonces, esa va a ser la forma en la que podemos calcular longitud de curvas parametrizadas mediante dos ecuaciones. Yo creo que vamos a continuar ya con la clase. Ok, entonces, pues tenemos nuestra curva C parametrizada mediante las funciones U y B y aproximamos la longitud de la curva C mediante estas sumas de acá. Las sumas de las raíces de esos cuadrados. Y estamos diciendo que la verdadera longitud de la curva pues es ese supremo, ¿no? El supremo de todas esas sumas. Así que vamos a probar que si se hace una curva parametrizada por las funciones U y B en AB y que las derivadas de ambas funciones existen y son continuas en AB, entonces la longitud de la curva C va a ser igual a la integral de la raíz de la cuadrado de la suma de los cuadrados de las derivadas de U y B. Vale, entonces vamos a demostrar esto. Y pues sí nos vamos a apoyar mucho en el teorema que probamos hace rato. Bueno, entonces, ¿cómo demostramos esta cosa?
una vez comenzamos con la epsilon. Veamos qué hacemos. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre las últimas dos, de las longitudes? Como te mencioné, pues la longitud de C en P, pues es tomar una partición P y a partir de ahí generar puntos en la curva C. Por ejemplo, ahí, en principio me tomé estos puntos morados de acá. ¿Y qué te dice qué te dice la longitud de C respecto de P? Considérate todos estos puntos morados en la curva C y los cuales se generaron a partir de la partición P. Bueno, digamos que si P0 es el primer punto y P1 es el segundo, considérate la distancia de P0 a P1, que es esa suma de ahí arriba, pero para el índice 1. Luego, considérate la distancia de P1 a P2, que es la suma de arriba, pero para el índice I2. Y así te consideras todas las distancias para todos los puntos sucesivos que te generó la partición P. Entonces, digamos hasta la distancia de P sub n menos 1, P sub n. Entonces, súmate todas esas distancias y eso es lo que te va a aproximar a y lo que te queda es la longitud de C respecto a la partición P. Es decir, es la longitud de esta línea moradita quebrada, de esta curva moradita quebrada, ¿no? Entonces, la idea es te tomes particiones cada vez más pequeñas, esas particiones te van a generar curvas quebradas que se aproximen cada vez más a la curva C. Así que, pues vamos a definir la verdadera longitud de la curva C como el supremo de todas esas aproximaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues las longitudes respecto a una partición, pues son las longitudes de una curva quebradita como la morada, que se parece mucho a la curva C, pero pues está, está definida a partir de una partición del intervalo A, B, ¿no? Entonces, no necesariamente es la curva C, pero sí se le parece mucho. Y la verdadera longitud de C, ahí dice longitud de C en el intervalo A, B, pues es el supremo de todas esas aproximaciones. Entonces, pues esa es la diferencia, ¿no? Una son aproximaciones y la otra pues ya es la longitud de verdad, la cual la definimos como el supremo. Ok, entonces ahora sí, vamos a demostrar que esa longitud, la longitud de verdad, la podemos expresar como esa integral. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero vamos a empezar a estudiar las particiones y cómo se comportan sus aproximaciones. Sea P una partición del intervalo A, B, y ya saben que P tiene puntos T0 hasta Tn. Entonces, esa es mi partición P. Entonces, ya que la función U es derivable, si es derivable en todo el intervalo A, B, pues va a ser derivable en cualquier subintervalo de la partición P. En particular va a ser derivable en el intervalo Ti-1, Ti. Entonces, como es derivable ahí, podemos aplicar el teorema del valor medio. Por teorema del valor medio, existe, vamos a llamarle una XY en el abierto Ti-1, Ti, tal que la derivada de U evaluada en XY es igual a la función U evaluada en el punto Ti menos la función U evaluada en el punto Ti-1 y todo esto sobre la diferencia Ti menos Ti-1.
¿Vale? Eso es simplemente el teorema del valor medio que ya conocemos. Y pues si despejamos, aquí tenemos que u de ti menos u de ti menos 1, lo podemos ver como la derivada de u evaluada en un xy por la longitud ti menos 1. Y esto lo podemos hacer para cualquier intervalo ti menos 1, ti. Vale, entonces ya de ahí estamos extrayendo unas xy para utilizar el teorema anterior. Y podemos hacer el mismo procedimiento con la función b. Entonces, similarmente, para cada índice entre 1 hasta n, nosotros podemos encontrar un punto y en el abierto ti menos 1, ti, tal que la distancia de la función b evaluada en ti, no, la función b evaluada en ti menos la función b evaluada en ti menos 1, la podemos ver como la derivada de la función b evaluada en este punto y por la longitud del intervalo ti menos 1. Entonces podemos cambiar las restas esas por una derivada por una longitud del intervalo ti menos 1, t. Entonces, la longitud de la curva C respecto a la partición P, que en principio, según la definición, es la suma desde i igual a 1 hasta n de la raíz de u de ti menos u de ti menos 1 al cuadrado más b de ti menos b de ti menos 1, todo esto al cuadrado. Bueno, toda esta raíz la puedo intercambiar por la suma desde i igual a 1 hasta n de la raíz de la derivada de u evaluada en un xy por la longitud del intervalo ti menos 1 al cuadrado más la derivada de b evaluada en un punto y por la longitud del intervalo ti menos 1 al cuadrado. Vale. Y esta cosa va a ser igual. En ambos casos voy a tener un ti menos 1 al cuadrado. Entonces lo puedo factorizar. Entonces tendremos el cuadrado de ti menos 1 por la suma de los cuadrados de u derivada y b derivada. Entonces esto es igual a i igual a 1 hasta n de la raíz de u' de xy al cuadrado más b' de y al cuadrado por ti menos 1 al cuadrado y todo eso dentro de una raíz. Ahora podemos sacar esta cosa de la raíz como el valor absoluto de ti menos 1, pero pues ti siempre es mayor a ti menos 1, entonces podemos quitar ese valor absoluto y esto es simplemente la suma desde igual a 1 hasta n de la derivada de ui evaluada en un punto xy al cuadrado
más la derivada de la función b evaluada en un punto y, todo esto al cuadrado, la raíz de eso por el intervalo ti menos 1. Entonces, las longitudes de C respecto a las particiones P las puedo intercambiar por esta suma de acá. Y esa suma, pues ya es prácticamente la suma del teorema que probamos hace rato. Solo que en vez de F y G, podemos intercambiarlas por las derivadas de U y por las derivadas de B respectivamente. Entonces vamos a hacer eso y vamos a aplicar el teorema anterior. Por el teorema anterior, existe una delta positiva mayor que 0, tal que si la longitud de la partición P es menor a delta, entonces yo voy a poder aproximar mediante este tipo de sumas a la longitud. Mediante este tipo de longitudes C de P, yo puedo aproximar a la integral de A a B de la raíz de la derivada de U de X al cuadrado más la derivada de B de X al cuadrado de X. Y esto con un error menor a lo que yo quiera. En este caso voy a elegir epsilon medios. ¿Vale? Entonces, el teorema me dice que, el teorema anterior me decía que yo puedo aproximar a la integral mediante sumas de acá arriba. Pero esas sumas de acá arriba ya vi que son iguales a las longitudes de C respecto a una partición P. Entonces, en vez de poner toda la sumota, mejor simplemente pongo esto acá y pues se sigue cumpliendo el teorema. Ok. Entonces ya tengo esta desigualdad acá. La integral se acerca mucho a la longitud de... Puedo aproximar la integral esa mediante longitudes de C respecto a particiones P. Pero eso como tal no es lo que yo quiero probar. Lo que yo quiero probar es que la longitud de C en el intervalo A, B, que por definición es el supremo de todas las longitudes estas de acá, es exactamente igual a la integral. Es decir, la integral es este supremo de acá arriba. Así que, ¿cómo ver eso? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora bien. Mira. Ahora bien, dado que por definición la longitud de la curva en el intervalo A, B es el supremo de todas las longitudes respecto a una partición, pues yo voy a aplicar un teorema que ya vimos, que ya se vio en cálculo 1 de supremos, a ver si se acuerdan de él. Pero bueno, dado que esta cosa de acá, la longitud de la curva C es un supremo, entonces existe una partición, vamos a llamarle Q, del intervalo A, B, tal que la longitud de la curva AB en el intervalo, la longitud de la curva C en el intervalo A, B, menos epsilon medios es menor a la longitud de C en la curva Q, en la partición Q. Y pues bueno, para los que no recuerden
esa propiedad del supremo, lo que decía era lo siguiente, ¿no? Tienes tu conjunto A, que está por ahí volando en la recta. Quién sabe cómo sea. Digamos que sea esta unión de dos intervalos. Y tu supremo es este punto de acá. Entonces, ¿qué decía este propiedad del supremo? Te decía que si tú desplazas el supremo tantito a la izquierda mediante un número positivo, digamos, supremo de A menos epsilon medios, que caiga por acá. Si tú mueves el supremo tantito a la izquierda, entonces tú puedes encontrar a la derecha de ese número un punto del conjunto. Que este sea A en A. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Estoy desplazando este supremo, la longitud de la curva, epsilon medios hacia la izquierda. Y eso me dice, y pues esta propiedad del supremo ya me asegura que puedo encontrar un elemento del conjunto, el elemento es este conjunto, los elementos del conjunto son estos, las longitudes de la curva C respecto a particiones P. Puedo encontrarme una longitud de esas, tales que le gana a ese numerito. ¿Vale? Entonces, por eso puedo encontrar esa desigualdad. Vale. Ahora bien, sea Q' una partición del intervalo A, B, tal que, primero, es un refinamiento de la partición Q. ¿Y qué es que fue un refinamiento? Que Q' tiene más puntos que Q. Tiene muchos más puntitos, ¿no? Entonces es un refinamiento de Q. Y además le voy a pedir que la longitud de esta nueva partición Q' sea menor a la delta que yo me encontré hace rato. Pues bueno, ¿qué va a pasar entonces? Eso ya habría que probar la parte, pero en principio, si Q' tiene más puntitos que Q, entonces esa longitud que genere va a aproximar más a la longitud de la curva C. Es decir, se va a cumplir esta desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque la partición Q' va a aproximar mejor a la curva C. Es lo que puse en el dibujo hace rato, ¿no? Digamos que la curva morada era la curva expresada por la partición P morada y que la curva en azul sea la curva generada por la partición P', que es un refinamiento de P. Entonces, como es un refinamiento, tiene más puntitos y por lo tanto aproxima mejor a la longitud de la curva C. Así que eso no lo voy a probar, pero pues sí se cumple, ¿no? Se da desigualdad, se da esa desigualdad. Entonces, si juntamos las últimas esas dos desigualdades, tenemos que la longitud de la curva C menos epsilon medios va a ser menor a la longitud de C en Q, que a su vez es menor a la longitud de C en la partición Q'. Y esto sí, solo sí, la longitud de la curva C menos la longitud de C en la partición Q' es menor a epsilon medios. Y pues como la longitud de C es el supremo de todas esas longitudes, pues esta diferencia es mayor o igual a 0. Vale. ¿Y para qué intenté sacar esta desigualdad? ¿De qué me va a ser útil? Pues me va a ser útil para la siguiente desigualdad. Entonces, nosotros tenemos que la longitud de la curva C menos la integral de hace rato, la integral de, ahora de f,
la derivada de u al cuadrado más la derivada de b al cuadrado, la raíz cuadrada de toda esa cosa. Este valor absoluto yo lo puedo abrir sumándole un 0 adentro. ¿Y qué le voy a sumar? ¿Qué 0 le voy a sumar adentro? La longitud q. Entonces esto es menor o igual a la longitud del intervalo a, b de la curva C menos la longitud de C en q'. Y esto más la longitud de C en q' menos la integral. Q' evaluada en x al cuadrado más b' evaluada en x al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso de dx. Pues bueno, tengo estas dos desigualdades. La primera, acabo de decir que está acotada con epsilon medios. Y la segunda, yo elegí a q de manera que su longitud fuera menor a delta. Y al aplicar el teorema anterior me dice que si se cumple eso, entonces esta distancia la puedo acotar con epsilon medios. Entonces, la longitud de la curva C menos esta integral de acá, ese valor absoluto va a ser menor a epsilon para cualquier epsilon que yo me proponga. Pero, ¿qué pasa cuando tienes un valor absoluto que es menor a epsilon para cualquier epsilon? Quiere decir que lo que está entre el valor absoluto es 0. Y eso equivale, en este caso, a que la longitud de la curva C en el intervalo a, b es igual a esta integral, que era lo que queríamos probar. ¿Vale? Pues bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Recapitulando. Queremos probar que esa longitud es esta integral y nos vamos a apoyar en el teorema que probamos hace rato. Mediante el teorema del valor medio, usando que u y b son derivables en el intervalo a, b, yo puedo decir que las longitudes de la curva C en cualquier partición P las podemos intercambiar por sumas de este estilo. Las sumas de una raíz de una derivada al cuadrado más la otra derivada también al cuadrado por la longitud del intervalo S. Y pues bueno, aplicando el teorema, yo puedo extraer una delta de manera que pueda aproximar a esta integral mediante longitudes de este estilo. Longitudes de la curva C para una partición P, siempre que la partición P tenga una longitud menor a delta. Para eso aplica el teorema para tener esta desigualdad acá. Ahora, utilizando la propiedad de que esta longitud, que es lo que yo quiero saber cuánto vale, es el supremo de todas estas de acá, yo puedo encontrar una partición Q que me cumple esta desigualdad. Y pues bueno, con eso y con la desigualdad anterior, yo llegué a esto de la desigualdad de acá. A que la distancia entre la longitud de C y esa integral la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Pero eso equivale a que la diferencia de adentro del valor absoluto sea 0. Y eso equivale a que estos dos numeritos sean iguales. Ok. ¿Hay alguna pregunta?
¿no? No, todo está bien. Vale. Entonces, igual y si ahí tengo todavía dudas por ahí o algo, pero pues entonces la idea, ¿no? Tratar de probar que esta diferencia la podemos hacer cero. Vale. Entonces ya probamos esta fórmula. Ahora sí ya podemos calcular ¿cómo se llama? Calcular longitud de curvas expresadas, calcular longitud de curvas parametrizadas por funciones. Entonces, ejemplo. Consideremos la curva C parametrizada por las ecuaciones x igual a coseno de t y y igual a seno de t con t en 0,2 pi. Pues bueno, hace rato ya habíamos dicho que esa cosa corresponde a, esa curva corresponde a la circunferencia unitaria central en el origen. Y me parece que ya calcularon la longitud de la curva de esa circunferencia, vale 2pi, ¿no? Entonces nos debería de salir lo mismo con esta, ¿cómo se llama? Con esta fórmula. Entonces, notemos que coseno de t y seno de t son integrables, sí que ya son derivables en el intervalo 0,2pi. Son derivables o derivadas continuas ahí, ¿no? Entonces, la longitud de la curva C de la circunferencia unitaria central en el origen en el intervalo 0,2pi es por definición, bueno, es por de acuerdo a esta fórmula de acá arriba, es la integral de 0 a 2pi de la raíz cuadrada de la derivada de coseno de t al cuadrado más la derivada de seno de t, esto también al cuadrado, raíz cuadrada. Bueno, ahí le puse con t, pero era con x. No cambia nada. Ok. Pero la derivada del coseno es menos seno. Menos seno al cuadrado es seno cuadrado. Y la derivada del seno es coseno al cuadrado es coseno cuadrado. Entonces esto es la integral de 0 a 2pi de coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t raíz cuadrada de dt. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, raíz de 1 es 1, entonces esto es simplemente la integral de 0 a 2pi de dt. Y eso es simplemente pues la longitud del intervalo, pero pues la longitud del intervalo 0 a 2pi es simplemente 2pi. Que sí coincide con lo que hicieron con Luis en clase, ¿no? Vale. También con esta fórmula podrían intentar calcular la longitud de la elipse en su forma canónica, la que teníamos acá arriba, esta de acá, x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, pero pues quién sabe si esa cosa le salga, porque según esta fórmula, la derivada, bueno, la longitud de la curva sería la integral de 0 a 2pi de la raíz cuadrada de a cuadrada seno cuadrada de t más b al cuadrado por coseno al cuadrado de t. Raíz de eso de t. Entonces ahí tendrán que hacer varias cosillas para deshacerse de ese a y de ese b.
y ya ahí ustedes tienen que ver cómo se deshacen de ese tipo de cosas. Vale, y ya con este teorema de que acabamos de probar, pueden sacar un ejercicio que viene en su tarea, que sería el primero, de hecho. No, no es cierto. El 4. El 4 dice que tienes una función con derivada continua en el intervalo θ1, θ2. Demuestra que la gráfica de f en coordenadas polares en ese intervalo tiene la longitud, esta de acá, la integral de AB de la raíz de f de x al cuadrado más f' de x al cuadrado de dx. Ahí creo que hay un error, los límites de integración deberían ser θ1 a θ2, pero pues lo demás está bien. Entonces eso es básicamente lo que ya hicimos, pero ahora la función f está expresada en coordenadas polares. Así que en principio tendrían que podrían intentar hacer todo lo que ya hicimos, nada más que en coordenadas polares, o pues simplemente aplicar el teorema que ya hicimos para resolver este ejercicio. Y ahí tienen que ver ustedes cómo pueden aplicar el teorema. Pero bueno, ya con eso sale este ejercicio muy fácilmente, creo yo. Vale. ¿Hay alguna pregunta? No, creo que todo bien. ¿Todo bien? Ok, ¿qué más, qué más? Pues vamos a ver si nos da tiempo de... Ya con eso terminamos las aplicaciones en la integral. Así que vamos a ver, un momento. Este parcial es el más pesado de contenidos. No tanto. La mitad yo creo que van a ser cosas de series y la otra de propiedades de la integral, pero con lo que hemos visto ya son más que nada cuentitas. Tratar de producir las cuentitas que ya hicimos en clase, pero como con otras cosas, o pues simplemente aplicar las fórmulas y los criterios que ya tenemos de clase. Por ejemplo, aquí ahí viene en su guía 2, viene otra aplicación de integral que es decaimiento radiactivo, que es igual como que plantear una ecuación y tratar de encontrar la forma de la función f, pero pues se parece mucho a lo que ya hicimos para, ¿cómo se llama? Para el crecimiento de poblaciones, que planteamos una ecuación con una derivada, una ecuación diferencial, de hecho, no se lo mencioné, pero es una ecuación diferencial, y la resolvimos mediante la integral y pues ya nada más nos quedó determinar ciertas constantes. Entonces, la 5, por ejemplo, es lo mismo, la t se parece también mucho, y lo demás de esa parte es aplicar las fórmulas que ya tienen o tratar de producir lo que ya hicieron, pero con otro tipo de fórmulas. La otra mitad pues, son solamente series. Pero sí, no creo que sea tan pesado. Así que sí sale. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Solo vamos a ver si aunque se nos da tiempo de resolver un ejercicio de series. O aunque sea dos, no sé. Decidir si las siguientes series convergen o divergen. Entonces, que la primera serie sea la suma desde i igual a 1 hasta infinito
perdón, de n igual a 1 hasta infinito de, vamos a ponerle n al cubo sobre n factorial. Entonces, ¿qué creen que pasa con esta serie? ¿Converge o diverge? Y ojo, ni siquiera le está pidiendo calcular la serie si converge, solo le está pidiendo juzgar si converge o diverge. Y para eso necesitamos aplicar todos los, ¿cómo se llama? Todos los criterios que han visto hasta ahora con Luis. Bueno, alguno de ellos. ¿Qué creen que pase con esta serie? No, ni idea. ¿Diverge? Diverge. ¿Por qué crees que diverge? No sé. Pues bueno, una forma de decir que diverge es si esta cosa, bueno, si la sucesión de puntos está no acotada. No, la serie no está acotada. Pero, pues por ejemplo, el n factorial parece que sí le va a ganar al n al cubo. Entonces, en principio la sucesión n al cubo sobre n factorial parece que sí se va a ir a cero. Y eso de la serie, pues puede decir que, pues, ¿qué dice? ¿Qué dice usted de la serie? O qué sugiere, aunque sea. Bueno, vamos a resolver este ejercicio aunque sea. Vamos a utilizar el criterio de comparación, criterio de cociente que ya vienen a Luis con Luis. Para eso primero necesitan ver que cada uno de estos elementos sea positivo. Y pues en este caso sí lo es. Notemos que n al cubo sobre n factorial, n al cubo siempre es positivo porque pues, estamos tomando poros naturales y n factorial otra vez son poros naturales, entonces esto es más allá de 0 para cada n los naturales. Luego queremos calcular el límite cuando n tiende a infinito del elemento an más 1 sobre el an. Según el criterio que vieron ayer de cociente, ¿qué debe de pasar con este límite para que converja o diverja? Tenía que ser menor que 1, ¿no? Para que convergiera. Ajá, ese límite tiene que ser menor que 1 para que converja. Y si es mayor a 1, diverge. Entonces, cuando tengan cocientes en donde tengan factoriales, tiene sentido, pues, utilizar el criterio de cociente para que se vayan cancelando los factoriales. Así que vamos a ver cuánto vale esto. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de el enésimo término, el n más un término va a ser n más 1 al cubo sobre n más 1 factorial y todo esto sobre n al cubo sobre n factorial. Esto es el límite cuando n tiene infinito de n más 1 al cubo por n factorial. El n más 1 factorial lo podemos ver como n más 1 por n factorial y por el n al cubo que veníamos cargando por ahí. Entonces se eliminan los dos n factorial, se elimina un n más 1 al cubo, un n más 1, perdón. Entonces esto de aquí queda que es el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 al cuadrado sobre n al cubo. Y ese límite sí lo podemos calcular, pues simplemente expandimos el cuadrado y metemos el cubo. Entonces el límite cuando n tiene infinito de n cuadrada más 2n más 1 sobre
n al cubo, lo que es igual a el límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n más 2 sobre n cuadrada más 1 sobre n al cubo. Y pues esta cosa se va a cero, ¿no? Y 0 pues es menor a 1, ¿no? ¿Y qué te dice el criterio? Que si ese límite es menor a 1, pues entonces la serie converge. Así que por lo tanto, la serie converge. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, quedó bastante claro. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Quería intentar hacer unos con integrales, pero con el criterio de integrabilidad, pero yo creo que ya no me da tiempo. Ok, entonces, a ver. Siempre que el denominador le gane al numerador, ¿la serie va a converger? No, no necesariamente. Si ustedes recuerdan, pues con Luis vieron el ejemplo de la serie de 1 sobre n. Y pues vieron que esa cosa diverge, ¿no? Y en este caso, el denominador sí le gana al numerador. Así que no, no siempre pasa que si lo de abajo le ganan los de arriba, la cosa converge. No. Aquí está el primer ejemplo de eso. Entonces ahí sí tienen que ver, estudiar bien todos los criterios para tratar de sacar tratar de juzgar la serie. Vale, pues yo creo que no me da tiempo para una de integrales, así que yo creo que por ahora lo dejamos y pues nos veríamos hasta la próxima semana, el martes. Y yo creo que seguiríamos viendo ejemplos de ejemplos de integrales. Bueno, de series, perdón. Dani, ¿eres físico? No, soy matemático. Sí, 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 mi noción física es la de una piedra. ¿Cuál último ejercicio quieren que repasemos? ¿Este o el anterior? ¿O cuál? Ese, ok, el de la serie, ¿no? Ok. Entonces, queremos ver que esta serie converge o diverge. Entonces, una cosa, ahí ya tenemos varios criterios. Yo digo que como tenemos un factorial muy simple que es n, pues lo podemos eliminar mediante un cociente con el factorial de n más 1. Así que tiene sentido pensar que utilicemos el criterio del cociente. En principio, para utilizar el criterio de cociente necesitamos que la sucesión de adentro de la serie sea siempre mayor a 0. Y pues aquí sí lo cumple. Luego, necesitamos calcular este límite, el límite del n más un término de sucesión sobre el enésimo término. Ese límite, como viene aquí, pues por definición de la serie, es el límite de n más 1 al cubo sobre n más 1 factorial sobre n al cubo sobre n factorial. Hacemos el sándwich y arriba te queda n más 1 al cubo por n factorial y abajo te queda n más 1 factorial. Ese lo podemos descomponer como n más 1 por n factorial. Y a eso le multiplicas el n al cubo que estaba por ahí, ¿no? Entonces eliminamos los factoriales de n, eliminamos un n más 1 abajo y arriba y simplemente nos queda el cuadrado de n más 1 sobre n al cubo. Desarrollando esa cosa, pues es el límite de esta suma, pero pues cada una de esas sucesiones se va a hacer. Y el criterio me dice que si ese límite, el límite del elemento a n más 1 sobre la n es menor a 1, entonces la serie converge.
Así que, pues sí, aplicamos ese método y el método de comparación del cociente lo utilizamos para deshacernos fácilmente del factorial que está dividiendo. Siempre que tengan factoriales arriba o abajo y factoriales simples como, no sé, n arriba o abajo, no sé, 12n arriba, cosillas así, pues intenten utilizar el criterio del cociente para eliminarse de los factoriales y nada más trabajar con un 12n, cosillas así, para que les haga más rápido el límite. ¿Vale? Pues bueno, eso sería todo por hoy y nos veríamos la próxima semana.